que todos podemos perder en el camino aquello con lo que iniciamos, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que, y de esto voy a hablar esta noche, recuerdo que cuando empecé mi caminar ya hace 20 años atrás como predicador, tenía 18 años, yo todo lo que hacía y cómo lo hacía era por un único propósito, era responder al llamado de Jesús. Pero con el tiempo se van agregando a esa historia otras cosas, otros anhelos, otros deseos. La Biblia los llama los ídolos ocultos del corazón. Y todos nos podemos hacer aquí como los que no tenemos ningún ídolo en el corazón. Pero Calvino dijo, y creo que lo dijo con mucha sabiduría, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y esos ídolos, aunque no tienen la forma que tenían antaño, que eran ídolos físicos hechos de piedra, madera, oro, al que se inclinaban las personas y rendían culto y hacían sacrificios, aunque nosotros decimos, no, esos son adoraciones primitivas que hacían la gente de antes. En realidad no ha cambiado mucho en nuestro corazón la idolatría que siempre hemos tenido. Quizá no hacemos ídolos visibles, pero los tenemos levantados en el corazón. Ídolos de la fama, el confort, el dinero, la comodidad, la reputación, el placer. Todos tenemos ídolos que se levantan en el corazón. Y los ídolos siempre están compitiendo por algo: el amor. Y esa es la tensión en toda la Biblia. Siempre, absolutamente siempre es Dios, nuestro amante, nuestro amado, diciendo, ven a mí, te amo. Y el ser humano compitiendo en su corazón con otros amores, que son los ídolos. Y Dios diciendo, yo soy celoso, quiero tu corazón, lo quiero entero, no quiero competir con nadie. Y Jesús está muy comprometido en destruir los ídolos en nuestra vida. Y si para destruirlos tiene que llevarnos a una crisis personal, nos va a llevar a una crisis personal, porque sabe que es la manera de recuperar nuestros corazones. Voy a ser claro, los mayores crecimientos como hombre de Dios que he experimentado no han sido mis momentos de éxito, han sido mis momentos de fracaso. No ha sido cuando todo me iba según el plan, sino cuando entraba en una crisis personal. Mis mayores crecimientos han sido en el quebranto, y hablo mucho en el libro acerca del quebranto. Termino con esto. Había una frase, Silvia, esto es una confesión personal, lo vais a descubrir en el libro, pero había una frase que yo odiaba que me dijese mi papá. Pero era de estas frases que yo no aguantaba. Yo tenía 16, 17 años, bien orgulloso. Todavía soy orgulloso, pero espero que menos. Mi mujer dice, no, todavía te queda. Y yo siempre orgulloso, y mi papá me miraba. Mi papá, un hombre de oración, se levantaba a las 6 de la mañana, pasaba 2 horas orando. Mi papá era de estos que además tenías como su lista de oración, oraba por las naciones. Bueno, era un intercesor. Mi papá me miraba, no aguantaba esto, de verdad, es que lo recuerdo y me ponía enfurecido. Me miraba y me decía, ay, Itiel, ¿cuánto Dios te tiene que quebrantar para que seas útil para Él? Te queda mucho quebranto todavía. Y yo le decía, ¿pero qué me estás diciendo? No tiene nada que ver. Y me dice, ay, si quieres ser fructífero, Dios te tiene que quebrantar primero. Y cuánta razón tenía el viejo. Así es. Una semilla que tiene contenida todo ese potencial dentro para dar fruto, no podrá liberar el potencial hasta que no caiga a tierra, la cáscara exterior sea quebrada y aparentemente muera en el secreto, en la oscuridad de la tierra. Es necesario ese proceso de muerte, de quebranto, para que nazca la vida. Y Dios me ha llevado de procesos de quebranto en quebranto para dar fruto. El fruto no es proceso del esfuerzo personal por ser mejor, es producto de que Dios
te ha enterrado y te entierra y hace que seas quebrantado para extraer más fruto de ti. ¿Tiene sentido? Sí, claro que tiene sentido. Y allí viene la próxima pregunta. En los primeros tiempos, mira, están llegando las preguntas aquí. Silvia, pero tú también tienes que hablar, ¿eh? Sí. Tranquilo. Mira, en los primeros tiempos los cristianos tenían la persecución. Sí. Y tenían que vivir vidas, vamos a decir, totalmente despojados de muchas cosas. Ya. Y la lucha era recia, pero hoy la lucha es recia, pero con cosas camufladas. Sí, total. Y en estos últimos 50 años yo he estado haciendo una lectura de lo que es la iglesia, y tú has visto cuando empiezas a ver los moveres y todos los demás. Se sacó de la palabra, se sacó del evangelio, de la predicación del evangelio, la palabra cruz, ya, quebranto, sí, precio. sí. Y eso ha hecho que el evangelio sea más light, de alguna manera. Y tenemos cristianos menos consistentes. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando sacamos la cruz, tú sabes que el alma es indomable. Ya. No la puede domar nada, solamente la cruz que la mata. Exacto. Directamente. Tú que estás todo el tiempo viajando por las naciones, ¿cuál es, vamos a decir, el diagnóstico que haces de los jóvenes con respecto a esto? Cruz, quebranto, sí, precio. Me encanta lo que dices y estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico. Me venía a la memoria una frase, y es esta: cuando Satanás se dio cuenta de que cada vez que perseguía, encarcelaba y martirizaba a la iglesia, la sangre de los mártires se convertía en la semilla del avivamiento, dijo, bueno, si presionándoles no me funciona, lo que voy a hacer es acomodarlos. Voy a hacer de la iglesia un lugar de entretenimiento. Voy a darles confort y voy a hacer que lo amen. Y queridos, queridas, eso es lo que está pasando tristemente. Quizá podemos pensar que lo que detiene a la iglesia es el quebranto, pero lo que detiene a la iglesia es el entretenimiento. Hoy, lo que yo estoy viendo en el mundo, y es algo que me escandaliza porque me doy cuenta de lo sutil que es que ya no estamos luchando en contra de la evidencia del pecado, porque todo el mundo sabemos, o deberíamos saber, lo que es pecado y no pecado, y hay una línea que lo separa y lo vemos claro y sabemos que si cruzamos esa línea vamos a tener consecuencias. Pero hoy a lo que temo no es tanto al pecado, sino al entretenimiento. ¿Por qué, Silvia? Porque el entretenimiento es muy sutil. El entretenimiento en sí mismo no es malo, pero el exceso de entretenimiento es un ladrón de nuestro propósito. Y tristemente, aunque hay muchos aquí que no están viviendo una vida de pecado, que se mantienen firmes y íntegros en lo esencial, lo que quizá está pasando es que se han dejado seducir por el entretenimiento. Es una maniobra de distracción del enemigo. ¿Qué es lo que se hace en las guerras? En las guerras se hacen maniobras de distracción. Para atacar al enemigo por ese flanco, lo que se hace es distraerlo por ese otro. Y tenemos toda una generación que está distraída en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, comentando el tortazo que Will Smith dio a Chris Rock, o comentando la última operación que se hicieron las Kardashian, o comentando si el juicio entre Johnny Depp y Amber, o comentando la canción que Shakira compuso a Piqué, no te salpique, claramente. Y todos vamos mirando a ese lado y además jugando a ese juego. Vamos a comentar, venga, vamos a dar nuestra opinión. E incluso hasta los predicadores hacen una predicación en base a Shakira. Es verdad, es verdad. Y mientras estamos entretenidos con esa absurdez, que es una maniobra de distracción del enemigo, el enemigo está atacando las bases fundamentales del reino de Dios por el otro lado. Así es. Y tenemos todo un ejército de jóvenes distraídos, cuando los tendríamos que tener
armados en los puntos estratégicos del reino de Dios, que es el evangelismo, la intercesión, el discipulado, viviendo para la causa del reino, avanzando, ganando territorio, que es salvando vida tras vida tras vida. Lo que hacemos es tener un montón de jóvenes idiotizados, permitirme decir esta palabra, ahí va mi pregunta, idiotizados con el entretenimiento de masas, y os están engañando. Quiero que lo sepáis muy bien. Creéis que estáis controlando vuestra vida, pero os están controlando la vida. Os están haciendo que penséis lo que ellos quieren que pienses, que os vistáis como ellos quieren que os vistáis, que habléis de lo que ellos quieren que hable. Y la única manera es rechazando esto y metiéndose de lleno en las Escrituras, en el conocimiento de Dios, en la presencia, en la oración. Porque para lo que viene, una iglesia distraída va a ser lo que tú dijiste ayer, una iglesia que va a perder el amor por Dios, por la maldad en el mundo, el frío de la maldad. El amor de muchos se va a apagar. Y este libro nace como un deseo de volveros a traer nuevamente a lo esencial. Por eso es un libro desarrollado en 40 días, porque 40 días es un tiempo que tú consagras para decir, mira, voy a dejar todo eso que me está distrayendo y me voy a meter nuevamente al enfoque, el enfoque en Jesús y su reino. ¿Me explico?